Surge aquí en Azogues el 1 de enero de 1952. ¿En qué sector? En la parte central de Azogues, por el barrio, entre el barrio Fray Vicente Solano y la Cordera. Luego, por cuestiones de trabajo de mi papá, tuvimos que viajar a Quito. Entonces ahí pasé el resto de la infancia. O sea, de 6, 7 años usted a Quito ya. Más o menos, no, 9 años. 9 años. Tercer grado. Ya fue allá seguí los estudios de la primaria en la escuela del Cebollar de los hermanos cristianos también. Incluso me recuerdo claramente, mi mamá y mi hermana mayor, la primera, no se enseñaban, querían regresar, porque en verdad en ese tiempo aquí en Azogues todo era en el barrio, se vivía, había una amistad linda, sincera, se tenía confianza. Allá en cambio ya... ¿Y a quiénes recuerda de Juan Bautista? Juan Bautista, bueno... ¿Quiénes eran sus compañeros? Julio César Palomeque, Fabián Ortega, estaban Marco Toledo, Raúl Toledo, Getzacoto, el doctor Getzacoto, entre varios y muchos más, que incluso estuvimos reunidos últimamente pensando hacer una reunión y no sé por qué no se cristalizó así. Y se veía las jorgas que llamábamos, ¿no? Por la Bolívar y la Mato Bella, que eran las principales calles. Entonces era casi en continuo, era... O sea, solo era dar vueltas, básicamente. Sanamente, sí. Y ese tiempo todos se conocían, ¿no? Todos no había tanta inseguridad. Exactamente, claro. Y siempre lo que uno añora ahora es ese respeto a los mayores, el saludo a los mayores, cosas que uno conserva hasta ahora. Y una vez conversado con los hermanos, yo digo, bueno, yo soy profesor por necesidad. Porque así fue. Gracias a eso, y en verdad que se me ayudó muchísimo. Y este hermano, como era muy inteligente, dice, no, tú tienes gran vocación para maestro. Yo no me convencí mucho, pero en verdad que fue así porque fue mi vida. Enseñé con el hermano Félix, él incluso tenía obras escritas de física, todo. Entonces él daba física y yo daba matemáticas. Incluso, pero usted fue como profesor a dar horitas nomás. Claro, horitas. Yo, o sea, mi fisonomía incluso representaba menos de los años que tenía. Yo parecía estudiante, de ahí hasta menor que los mismos alumnos que tuve, sí. Y en verdad, entonces, el primer día el padre Remigio Romero, que también me apoyó bastante, él me fue a presentar. Y me tocó de golpe dar clases en 5º curso. Prácticamente los que estaban a punto de salir. Entonces fue la primera vez, ya me presenta y me deja. Entonces fue mi primera gran batalla. En verdad, empecé a dar la clase, fui preparando. Pero mientras daba, como jóvenes inquietos también se conversaban, se reían. Entonces les veía que se reían y me quedaba callado. Entonces también se callaban y continuaba. Y fue una táctica que me nació ese rato hacer y me dio éxito. Me acuerdo como primer estudiante el arquitecto Eugenio Morocho, el ingeniero Cárdenas, Marcelito Cárdenas, el ingeniero Romero, Justiniano Romero, el doctor Ignacio Crespo. Son todos ellos la primera experiencia. O sea, fue sus primeros alumnos, el primer día de clases. Claro, el primer día de clases. A todas las personas que se conectan con Ecos del Cañar, bienvenidos a un programa más del Otro Perfil. En esta oportunidad contamos con la presencia del licenciado Bolívar Luna, destacado docente de la ciudad de Azogues. También ha formado muchas generaciones, varios profesionales que hoy están ejerciendo varias funciones y que hoy nos contará un poco sobre su trayectoria, sobre su vida y lo que ha sido enseñar y formar a grandes personas, sobre todo luego excelentes profesionales. Licenciado, bienvenido, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Quisiera que empecemos
definiéndonos, ¿quién es Bolívar Luna? En primer lugar, muchísimas gracias a usted por invitarme a este programa. Es un honor para mí. Realmente no soy muy aficionado a los micrófonos, siempre trato de eludir, pero hoy me he sentido muy congratulado y con deseo realmente de dialogar y recordar momentos lindos durante mi trayectoria. Como contestando a su inquietud, Bolívar Luna no es una persona sencilla, humilde, una persona que siente orgullosa de ser razogueña, de carácter un poco introvertido, soy bastante callado, pero bastante amigable también. Provengo de una familia que fue formada por mis padres Santiago Luna Calle y Filomena Romero Velasco, quienes procrearon 8 hijos. Somos 8 hermanos, 6 varones, 2 mujeres. Mis 2 hermanas mujeres son las mayores, yo soy el tercero, soy el primero de los varones. Realmente dentro del hogar hemos aprendido, porque eso nos inculcaron, a ser responsables y sobre todo honrados, ¿no? Y ahora todos mis hermanos ya son personas mayores y creo que somos personas de bien. ¿Dónde nace? Nazco aquí en Azogues el 1 de enero de 1952. ¿En qué sector? En la parte central de Azogues, por el barrio entre el barrio Fray Vicente Solano y la Cordera. Es el barrio en que me desarrollé. ¿Y cómo era el centro de Azogues cuando dio usted sus primeros años, sus primeros pasos? En los primeros pasos quizás no tengo muy claro, porque él va a contar. O sea, más o menos en la edad normal de la escuela, yo ingresé a la Escuela Purísimo Corazón de María, de los Hermanos Cristianos, en donde estuve los 3 primeros años, primero, segundo y tercer grado, en donde recuerdo con mucho cariño a maestros como el señor Ángel Neira en primer grado, el señor Humberto Cárdenas era en segundo y un hermano Alejo, que le tengo muy presente en el tercer año. Luego, por cuestiones de trabajo de mi papá, tuvimos que viajar a Quito. Entonces ahí pasé el resto de la infancia. O sea, de 6, 7 años usted a Quito ya. Más o menos, no, 9 años. 9 años. Tercer grado, ya fue allá seguí los estudios de la primaria en la escuela del Cebollar de los Hermanos Cristianos también, en donde terminé la primaria. La secundaria, gracias a la amistad que había con los hermanos Neira, que eran de aquí de Azogues, conseguí un cupo también en la escuela de los hermanos, que era el Colegio Técnico Alberto Mena. Era un colegio nuevo, ese año que ingresaba yo recién se fundaba. Entonces fue una experiencia inolvidable. Recuerdo claramente el primer día que fuimos a clases, era la edificación completa, pero solo funcionaba un curso. Era el primer curso y tenía un cupo de 20 alumnos. Al siguiente año ya funcionaba primero y segundo, 20, siempre con un cupo de 20. Entonces fue en el colegio en el que yo obtuve bases sólidas, sobre todo en matemáticas, en física. Pues en ese entonces, ya en el colegio, en el segundo curso, que antes se llamaban por cursos, Exacto. ya nos daban física, matemáticas, química. Cuando después se empezó a dar desde cuarto curso. Desde cuarto curso, claro. Entonces, realmente, yo creo que tomó la acción por la... O sea, usted ingresa a primer curso en ese colegio y se va abriendo según iban avanzando los estudiantes. Sí, exactamente. Entonces, cuando yo ya terminé el tercer curso, éramos 60 nada más en el colegio, porque todos daban cupos para 20, tenían talleres porque era colegio técnico. Entonces, el primer y segundo curso nos daban todas las materias técnicas. Semanas había carpintería, electricidad, mecánica. ¿Y cómo fue a ver, usted de 9 años y dar el salto a la capital de la República? Sí, bastante difícil, ¿no? Quizás son cosas que se graban en la mente de uno, porque en ese entonces la distancia era bastante grande. Solo en viaje era 14, 15 horas, ¿no? Entonces, a Quito se le veía como una de las grandes ciudades. Y al comienzo, incluso en la escuela, siempre los compañeros molestaban un poquito por el dialecto. Nosotros siempre teníamos un modito cantado. Y eso hacía que en los primeros tiempos de clase uno se cohíbe incluso de hablar, que poco a poco fuimos superando. Bien, y de ahí usted
va acoplándose. ¿A qué sector de Quito llega? Desde el inicio vivía en la parte norte, por el Batán, en el sector de las fábricas. Ahí vivía cerquita del Estadio Olímpico Atahualpa. Por eso que tenía la facilidad, cada semana iba al fútbol. Y como la entrada a los niños era gratis, entonces aprovechaba y el amor por el fútbol. Pero ese cambio ya como niño, de pasar de una ciudad pequeñita, en ese entonces todo el mundo se conocía, vecinos del barrio, de pasar a una ciudad grande, ¿cómo desarrollarse ahí, por ejemplo, las amistades del barrio? Sí. ¿Cómo? Esa Porque fue aquí la incluso parte, la familia. sí, que más extrañábamos nosotros, ¿no? Incluso me recuerdo claramente mi mamá y mi hermana mayor, la primera, no se enseñaban, querían regresar, porque en verdad en ese tiempo aquí en Azogues todo era en el barrio, se vivía, había una amistad linda, sincera, se tenía confianza. Allá en cambio ya era diferente, entonces hasta hacerse conocidos, amigos, poco a poco nos abriendo en el colegio. Igual mis papás ya iban relacionándose, tenían unos compadres, ya iba cambiando, pero sí fue bastante duro. Eso fue tal vez la causa por la que a los más o menos 8 años que vivimos ahí, ya mi papá salió del trabajo y regresamos porque siempre añoramos. O sea, prácticamente usted el colegio terminó allá, o terminó acá en La Salle. Regresamos ya aquí, yo regresé a cuarto curso en el Juan Bautista Vázquez. Ahí terminé. ¿Y por qué no continuó en La Salle? Porque yo creo que el colegio no tenía todavía aquí en La Salle. ¿O solo era la escuela? Solo la escuela, porque después ya nació como colegio. Claro, eso ¿Y a fue. quiénes recuerda del Juan Bautista? Juan Bautista, bueno. ¿Quiénes eran sus compañeros? Julio César Palomeque, Fabián Ortega, estaban Marco Toledo, Raúl Toledo, Getzacoto, el doctor Getzacoto, entre varios y muchos más, que incluso estuvimos reunidos últimamente pensando hacer una reunión y no sé por qué no se cristalizó así. Y desde ese entonces, ¿a qué se empieza a dedicar acá en Azogues ya usted? ¿Empieza a retomar amistades, las galladas de antes, como se conocía? Sí, también fue otro cambio, ¿no? Porque venía con muy pocos amigos, pero en el barrio recordaba a los amigos de infancia, los de siempre, y en el colegio volví a encontrar a Raúl. Entre los principales están, como amigos mismos, 2 primos, José y Edison Yumbla. Está también el amigo, el doctor Fernando Mogrovejo, el ingeniero Eduardo Cárdenas, el economista Rolando Castillo. Son con los amigos, el ingeniero Eduardo Machado, que eran del barrio y nos hemos vuelto a reunir y seguimos hasta ahora con eso. Entonces también me ayudaron bastante a acoplarme, pero fue mucho más fácil acoplarse aquí. Ya con ayuda. Sí. ¿Y qué hacían en ese entonces? Por ejemplo, ¿usted cuántos años en el cuarto curso? 14, 15 años, ¿y qué hacían? 15, 16. Era dedicarse al estudio, era doble jornada, ya en las horas libres a la pelota. ¿Solo pelota? A la pelota, sí. ¿En la calle? Sí, en la calle, eso. Como los vehículos circulaban muy poco, jugábamos en la calle. Arcos de piedra. Claro, ponían las piedritas, las chompas. Luego ya después, ya en quinto, ya pasando sexto curso, ya salíamos en grupitos a dar unas vueltas por las calles, pero siempre pidiendo el permiso a los papás, que era la costumbre. Y sagrado llegar a tal hora a la comida. Exactamente, no podía pasar, por ejemplo, de la hora del almuerzo, y la noche a las 9 de la noche ya todos en la casa. Y en ese entonces, por ejemplo, ¿qué era lo más atractivo de Azogues para salir a dar una vuelta con los amigos? Ahora vemos que se van al parque infantil, la Plaza de la Juventud. Sí. ¿Qué era lo más atractivo en ese entonces? Propiamente era curiosidad, ver a veces a las chicas, y se veía las jorgas que llamábamos, ¿no? Por la Bolívar y la Mato Bella, que eran las principales calles. Entonces era casi un continuo, era... O sea, solo era dar vueltas, básicamente. Sanamente, sí. Y ese tiempo todos se conocían, ¿no? Todos no había tanta inseguridad. Exactamente, claro. Y siempre lo que uno añora ahora es ese respeto a los mayores, el saludo a los mayores, cosas que uno conserva hasta ahora. ¿Y sus papás bien estrictos? Sí, eran, no un plano así de estrictos mismos, pero nos formaban de tal forma que nosotros fuimos responsables y sabíamos cumplir con
nuestras obligaciones, no les dimos, creo, mayores problemas. Entonces, en ese sentido, creo que dentro del ámbito familiar fui feliz, no conocimos mayores problemas. Éramos pobres prácticamente, todo el mundo tenía ese mismo estatus, pero nunca nos faltó el platito de comida, siempre nos tenían bien vestiditos a pesar del número de hijos que teníamos. ¿Y usted travieso o no? No, bastante tranquilo, lo que sí inquieto para desarmar las cosas. El juguete que me daban duraba 3, 4 horas porque ya desarmaba y me permitían, no, eran... Y así iba descubriendo Ninguna cosas. travesura así fuerte. Pues no creo que no. Ni en el colegio ni en la escuela. Ni en el colegio, claro, era muy tranquilo. Muy tranquilo. ¿Termina el colegio estudiando qué? Porque como decíamos, Sí, habían las especialidades. ¿Y Físico-matemáticas. qué le atrajo a físico-matemática? O sea, la inclinación a las matemáticas. Siempre le gustan las Sí, matemáticas. en el colegio que yo estudiaba, quería seguir electricidad, ya en el cuarto, quinto. Cuando había especialidades. Sí. Entonces, cuando regresamos intenté entrar en el colegio técnico salesiano. En Cuenca. Sí, pero ya no conseguí cupo. Sí, el colegio siempre tenía buena demanda, tuve que entrar en bachillerato. En Juan Pero Bautista. como tenía esa inclinación ya A los números. hacia los números, entonces seguí físico-matemática. Termina el colegio y ¿a qué se dedica? Una vez que terminé el colegio, en verdad salí un poquito de ventana, no sabía, y no había todavía en la Universidad Estatal de Electricidad. Pero usted siempre estuvo en la mente Sí, electricidad. siempre. Entonces me dijeron, ¿qué va a seguir? Por ahí me gustaba un poco el dibujo, sobre todo el dibujo técnico, entonces seguí arquitectura. Entré a arquitectura, que me estaba gustando, y cuando estaba en segundo, tercer año, exactamente en 1976, sufrí el primer gran dolor de mi vida, que fue la muerte de mi padre. Una muerte instantánea, de un momento al otro, cuando él estaba bien en la familia, yo estaba en clases, tenía clases a las 9, 10 de la noche, en el momento que llego, veo la bulla ahí en el barrio, todo. ¿Y ese tiempo cómo para decir te voy a Nada, llamar? teléfonos no había, claro, derrame cerebral, fue un impacto fuertísimo que cambió bastante mi vida. Era el primer varón, la situación económica se ponía más delicada dentro del hogar, mis hermanas eran un sustento, ya trabajaban. Entonces terminé ese año y con la ayuda inolvidable del señor, no sé si habrá oído usted, David Mogrovejo, también profesor, él me llevó a trabajar en La Salle como profesor. Yo recién estudiaba, entonces él puede imaginarse los nervios. ¿Cuántos años? ¿21, 22? Sí, muy más o menos, 21, 22 años sería así. Entonces fui a La Salle a trabajar, me dieron horitas, y ya se me iba complicando, pero de todas maneras... Pero ¿y usted seguía, ya sí, cuando empezó a trabajar, ya seguí se tomó el estudio? Sí, seguí estudiando, sí. Y luego ya, el colegio en ese tiempo no había sido propiamente regentado por los hermanos cristianos, sino era una cooperativa, era La Salle, pero no pertenecía a La Salle. Entonces estaba bastante inestable. Entonces pasé un año, entonces cuando al segundo año, al final del segundo año que laboraba ahí, llegan, por la gracia de Dios, unos hermanos españoles. Habían llegado al Ecuador, habían pedido un mapa y habían señalado Izal y Azogues, y vienen, eran unos verdaderos científicos. Hermano Félix Laveaga, Julián Jauregui y Pedro Arrambigue. Es un ambiente diferente, y ellos fueron los que transformaron el colegio. Y ahí se hace ya La Salle, se hace cargo propiamente ya como... Los lasallistas. Los lasallistas, sí. ¿Y usted seguía? Sí, ahí renovaron casi todo el personal y me mantuvieron. ¿Y usted empezó a dar qué materia? Matemáticas. Siempre empecé con matemáticas. ¿En dónde? ¿En la escuela? En el colegio. Colegio, sí. Normalmente empecé con segundo curso, que eran por curso. Tercero, luego ya daba de segundo, tercero hasta sexto curso, siempre. Matemáticas, en algunos años física. Y como estaba estudiando arquitectura también, entonces, dibujo técnico. Muchos años de dibujo técnico, sí. Y con los hermanos españoles, lo que prácticamente yo aprendo a ser profesor, ¿no? Porque yo nunca tenía esa inclinación. Yo decía, no, yo no valgo para profesor, esa no es mi materia. Mi materia, mi claro, no es mi vocación. Y una vez conversado con los hermanos, yo digo, bueno, yo soy profesor por necesidad.
Porque así fue. Gracias a eso, y en verdad que se me ayudó muchísimo. Y este hermano, como era muy inteligente, dice, no, dice, tú tienes gran vocación para maestro. Yo no me convencí mucho, pero en verdad que fue así porque fue mi vida. Mi vida. Entonces, con el hermano Félix, él era, incluso tenía obras escritas de física, todo. Entonces él daba física y yo daba matemáticas. Entonces aprendí bastante de ellos. Incluso ¿Y cómo estaba fue esa combinación de trabajar y estudiar y tomando en bastante cuenta, duro, y tomando en bastante, cuenta que Cuenca en ese entonces no era sí, pues como que ahora 15, 20 minutos claro. de carro? Era bastante duro, pero me ayudaban en el horario, Aquí en el claro, colegio. aquí en el colegio. Entonces así pude más o menos salir adelante. Entonces ahí empecé ya prácticamente a hacerme conocer dentro de la ciudad. Siempre he tenido la Pero bendición. ¿cómo combinaba usted eso? Porque, a ver, los temas, deberes, revisión de Duro tareas, por las noches, sus claro. propias tareas, El horario también era un poco fuerte. fuerte porque era todo el día, pero horas. A veces en la mañana, a veces en la tarde y en la noche ¿Y también. usted en bus siempre o ya tenía vehículo? En bus siempre. Sí, había que, bastante, fue durito, pero ¿Y a fui quiénes superando. recuerda de la universidad? Hay muy pocos, digamos, yo podría así recordarme bien los nombres, hasta las caras, sí, porque era una facultad que usted cedía por materias. Tenía compañeros en una materia, compañeros en otro, pues, algunos trabajaban también, se iba dejando algunas materias, iba avanzando en ese sentido. Sabían Lloret, Corderos, que habían los que más frecuentaban el seminario, va viniendo a la mente, pero así poco a poco, sí. ¿Y cómo fue el primer día que llegó a dar clases? O sea, la vez que le llamó Sí, David Mogrovejo y le ya, dijo, una vez que ya primero hubo la reunión, ya la presentan entre los profesores. Yo realmente pero usted fue incluso, como profesor a dar horitas nomás, claro, sustituto básicamente. ahorita, yo, o sea, mi fisonomía incluso representaba menos de los años que tenía. Yo parecía estudiante, de ahí hasta menor que los mismos alumnos que tuve, sí. Y en verdad, entonces, el primer día el padre Remigio Romero, que también me apoyó bastante, él me fue a presentar. Y me tocó de golpe dar clases en quinto curso. Por Prácticamente los que primera estaban vez, a punto de claro. salir. Esa fue la primera vez, ya me presenta y me deja. Entonces fue mi primera gran batalla. En verdad, empecé a dar la clase, fui preparando, pero mientras daba, como jóvenes inquietos también se conversaban, se reían. Entonces les veía que se reían y me quedaba callado. Entonces también se callaban y continuaba. Y fue una táctica que me nació ese rato hacer y me dio éxito y me fue muy bien en la clase. Me fue muy bien. O sea, uno siente cuando usted llega a los estudiantes, ¿no? De tal manera que salía de la hora de esa clase, como anteriormente hubo reuniones, después se le tocaba recreo. Salía al recreo y ya estuve rodeado de los estudiantes. Me acuerdo como primer estudiante el arquitecto Eugenio Morocho, el ingeniero Cárdenas, Marcelito Cárdenas, el ingeniero Romero, Justiniano Romero, el doctor Ignacio Crespo. Son todos ellos la primera O sea, experiencia que... esos fue sus primeros Los alumnos, el primeros primer día de alumnos, clases. claro, el primer día de clase. Y desde ahí me he ganado el aprecio de ellos. Siempre disfruto de ese saludo, de ese cariño, del abrazo de ellos y de muchos más que estoy omitiendo los nombres. Pero los nervios suyos de ese día al 100. Sí, o sea, los nervios yo les sentía, pero siempre he sabido dominar. Ya también es nervioso, vamos, pero ya se va dominando y en verdad he sido una persona muy católica y doy gracias a Dios porque Él me guió, Él me dio fuerzas y he podido disfrutar. ¿Y cómo fue sintiendo que fue su profesión dar clases? O Ya. sea, que realmente fue su vocación, Sí, perdón. luego ya una vez que egresé, ya empecé a trabajar a tiempo completo. En ese tiempo el profesor trabajaba 20 horas. Yo trabajaba 20 horas y aparte 20 horas más, todo, mañana, a veces iba a las tardes, pues 40, 45 horas. Entonces en el año de que
Claro, en 1976 que entro. Más o menos a los 5 años de eso, 81. sus hermanos españoles me consiguen el nombramiento fiscal. Ya paso a formar parte del magisterio fiscal, prestando servicio en el Colegio La Salle. Entonces ahí económicamente también fue mejor para mí, porque tenía el sueldo fiscal y aparte era otro sueldo que me pagaban ellos como profesor particular, ¿no? En ese tiempo era en sucres, bastante lo que daban, y los hermanos también tenían un sueldo los que vinieron. Y ellos, o sea, me llegaron a apreciar tanto que me pagaban el mismo sueldo que ellos ganaban. Ya era bueno y también iba sintiendo que esa era mi vida. O sea, ya le agarró gusto ya. Claro, incluso lo que sé en conversar con amigos siempre es que lo lindo del profesor es cuando da clase y lo feo es cuando va a cobrar el sueldo, porque es bajo, ¿no? Pero para ese entonces y para las necesidades que uno tenía, sí me ayudó bastante a ayudar en mi familia a afrontar. Ya mis hermanos también iban terminando sus estudios, después ya iban casándose. O sea, prácticamente usted tenía que ayudar a la casa también, a sus hermanos. Sí, por eso fue el último en que me casé. Sí. Y cuando ya empieza el tema de la docencia en La Salle, ¿cómo se va preparando también aparte? O sea, tiene el tema de la arquitectura, pero para dar clases, ¿cómo se iba formando usted? Ya. Porque eso es otra rama. Sí, una cosa es estudiar la claro, arquitectura. o sea, es las básicas matemáticas, pero Ajá. claro, sí. Entonces, como, primeramente la responsabilidad no. En Ciudad me daban los programas, yo tenía que prepararme no había el internet. Ir a las bibliotecas. Bibliotecas, libros. Entonces me iba preparando. Como le contaba al comienzo, sobre todo en Quito, tuve buenas bases de matemáticas. Álgebra, dominaba. Álgebra de Baldor, Sí, el terror de los álgebra, estudiantes. sí, así era, justamente. La factorización en segundo año yo lo dominaba. Entonces, cuando yo vine aquí sin desmerecer en el Colegio Juan Bautista, ya los temas eran casi como que de repaso. Incluso a veces en los exámenes ayudaba a hacer a los compañeros 2, 3 exámenes. ¿Usted les estaba haciendo? Sí. ¿Y cómo hacían eso? O sea, los trucos de los alumnos, pasaba la hojita ya con miedo de que el profesor le chequee, siempre con riesgo y la presión de los compañeros también, que ayuda, que pasa la pregunta. Pero el examen de matemáticas. Sí, matemáticas. Entonces eso me ayudó también a que yo me vaya preparando. Tenía libros, preparaba las clases y la matemática es una materia práctica. A medida que usted va avanzando, va obteniendo el dominio y el gusto por enseñar. Yo creo que eso fue, modestia aparte, uno de mis éxitos. O sea, me encanta enseñar, o sea, compartir lo que yo sé. Si un alumno está atrasado, desea horas extras, yo busco la forma de ayudarle. Muchas veces le he llevado a mi casa, horitas más ahí, sin cobrar nada adicional. O reunían grupos y me iba por las tardes. Entonces eso también iba dando que haya esa conexión entre el alumno y el profesor. ¿Y cómo era usted de profesor? ¿Cómo empezó siendo? En los primeros años, sobre todo, como hacía la educación, era bastante estricto, pero nunca grosero. Pero en los primeros años tenía que marcar la diferencia porque, sí, como usted bien dice, joven y, claro, y como comúnmente se dice, le querían ver la cara. Claro, eso fue lo que le comentaba en el primer día. Conversaban, se reían, yo notaba que estaban, claro, gente, muchachita aquí. Guamba. Claro, entonces yo nunca reclamé, solo me callaba. Se quedaba callada y automáticamente el salón iba calmando. Pero les veía claro, en serio. Veía, calmaba y yo continuaba. De repente, cuando en algún, ya después, pasar el tiempo, había algún alumno que estaba muy inquieto, pase el pizarrón, se le hacía también sudar un poco con ejercicio, entonces, sí, va. Oiga, tuve suerte, ya digo, que sin ser así, como el profesor Rabo, solo estricto, justo, en los exámenes, tiempo era lo fundamental, no es como ahora, más son los trabajos. Claro, que ahora tienen hasta el examen. Un examen de matemáticas en La Salle, recuerdo, eran 3, 4 preguntas de matemáticas sobre 20. Ejercicios. Ejercicios, problemas, bien puestos. El que sacaba, si no, no había supletorio, sino el suspenso, el aplazado. Y si tenían que reprobar, reprobaban.
Pero también había el apoyo de los padres de familia. Tengo Si habían buenos padres amigos. de familia que decían, oiga, si se porta mal, dará nomás dando. La mayoría, pero jamás, jamás. Ni un grito a un alumno, peor poner la mano, jamás, jamás. Pero compañeros suyos, sí. Sí habían, claro, quienes. O si quiere, clásico, tonto, bruto, algunos profesores estaban con el pizarrón. El mismo hermano español a veces lanzaba el borrador cuando tenía iras. Pero yo nunca he compartido, ni era parte de que hagan, no veía bien eso. ¿Qué anécdotas tiene en las aulas de clase, a más de la primera que nos acaba de contar? Claro, sí, esta es una primera parte. O sea, fue la primera vez que dio clase. Sí, tengo una anécdota que recuerdo claramente. El primer año hay un estudiante que era de Cuenca. En la Bueno, Salle. no doy el nombre, sí. Pero había estado ya en malos pasos. Posiblemente era mayor a mí. ¿No? Era mayor a todos los otros también. Y le tuvieron que separar del colegio. Porque faltaba, creo que ya andaba incluso dentro de drogas, alcohol. Y se fue del colegio, pues fue resentido. Fue jurando al inspector que le va a matar. Y desapareció. Entonces en ese tiempo yo todavía estudiaba. Y un día que salía de clase, salía a las 10 de la noche. Y yo salía solito, rapidito, porque tenía que alcanzar el turismo oriental de las 10:30 para regresar a Casaubes. Entonces, por lo general mi camino era por el puente del Centenario. Pero esa noche, pues, como ya me atrasaba, cogí el puente del Vado. Siempre un poco peligroso, pero bueno, en Cuenca era más sano. Y el momento que me cruzaba por unas calles, se me acercan grupos con malas palabras y todo. Yo llevaba mis instrumentos de arquitectura, de dibujo, que eran cositas caras. Y seguramente me querían robar. Y yo me pegué el susto de la vida, no sabía qué hacer, me quedé estático. Y con eso oigo una voz que dice, quietos, a él no le hacen nada. Y así desde... Imagínense. Pero yo, bueno, ya le reconozco, pues digo, ahora, pero él estaba resentido. Total, unos abrazos, y todo en medio de lo que está. Y me salva, pues, es una anécdota que hasta cuando llegué acá todavía llegaba temblando. Y nunca más lo volvió a ver. Parte más de la anécdota. A los 10 o 12 años de eso, me encuentro una vez en una programación que hubo en La Salle, de periodista. El chico había superado. Yo siempre tenía pena hacia ese fin que tuvo. Luego había cambiado y era periodista ahí de corresponsal de los diarios de Cuenca. Y actualmente sí le reconoce. No, ya no le he vuelto a ver. Y usted ya, si era el típico profesor que decían, ayude con un puntito, me faltan Claro, dos. sí, los papás también. O sea, siempre, o sea, eso es también una cosa bonita que aprendí de los hermanos españoles, ¿no? O sea, bueno, llega al final, usted va a hacer la evaluación, no es tanto cuántos puntos tiene, cuánto les falta, sino qué es lo que sabe. Y está uno preparado para el año siguiente seguir. Entonces esa es nuestra rutina. Si algún alumno necesitaba un punto y se veía que realmente ese punto sí merece, le subían. En caso contrario, un punto era punto de oro en ese tiempo. Y pues tenemos ahora grandes profesionales aquí en Azogues. Recuerdo ya años posteriores, luego el arquitecto Carlos Cabrera, tenemos al doctor Virgilio Saxela. Todos ellos fueron alumnos que pasaron por ahí por la Colegio La Salle. Y a la par empieza usted a buscar otros espacios para seguir laborando como docente. Trabajaba ya en La Salle, estaba tranquilo, seguro. Y llegó también un hermano rector, se iban cambiando, ¿no? Ya los hermanos españoles se fueron. Y ahí llegó un hermano, Pedro Soto, con quien desde el inicio no compaginamos. Hubo muchos problemas. Y en ese tiempo tuve una reunión social invitado del economista Carangi, el Ramiro Carangi. Me invitó y estuvimos conversando y él era rector del Colegio Roberto Rodas. Entonces ahí me dio entre unas copitas, un poco porque no fumo ni bebo. Entonces él me dice, vamos a mi colegio.
Pero claro, él después me conversaba, él decía por decirnos. Y como yo ya tenía Pensando que problemas no va a con, aceptar. claro, con el hermano este, que no estaba de acuerdo en muchas cosas, yo era inspector, ya en la sala, profesor inspector, les digo, vamos, no hay problema. En ese tiempo había la facilidad que el profesor era dueño de la partida. Entonces aprovecho también una amistad que había con ese entonces director de estudios, el licenciado Julián Zacoto. Le voy, le solicito. En menos de 24 horas me dieron el cambio. Y me fui al Roberto Rodas. Era el asombro, nadie creía. Y fue otra experiencia muy bonita que tuve. Un cambio total, otro ambiente. Un colegio fiscal. Un colegio fiscal pequeño, nuevo, en donde había mucho problema de la migración. Exacto, eso le iba a decir, son algunos estudiantes de escasos Claro, recursos. entonces usted también. veía cosas más humanas que me ayudaban ahorita a crecer como... ¿Qué es lo peor que le tocó ver ahí? O sea, ya en casos, O sea, en casos de personas, sociedad. póngase usted que tenían a los papás en Estados Unidos, vivían solos, o máximo tenían a los abuelitos bien viejitos que llegaban. Entonces abusaban también de que no había quien les cuide, les mandaban plata. No les importaba mucho el estudio. Otras gentes de muy escasos recursos. Entonces eso ahí profesionalmente le ayuda a uno a crecer. O sea, no también iban los problemáticos. También se daba eso, que iban los que tenían problemas en otros colegios. Pero poco a poco el colegio fue tomando O sea, forma. usted de los primeros profesores del colegio. Sí, entre los primeros, seguramente. Y había un grupo de profesores espectacular, un ambiente único, familiar, una unificación que difícilmente se encuentra en otro lugar. Éramos todos muy amigos, todos poníamos todo lo que podíamos y poco a poco el colegio empezó a surgir. Y como había la facilidad, cuando yo fui al Roberto Rodas, Sor Genoveva Muñoz, que era rectora de la provincia, por algún contacto, me llama y me pone a disposición algunas horitas. Entonces me da el horario, pero había horas que chocaban, yo no podía. Pues tenía que cumplir primero en el Roberto Claro, Rodas. claro. Por lo general la vaca tenía hasta las 10 de la mañana, pero había días que sí pasaba y ella entonces me permite trabajar hacia algunas horas de la mañana y la mayoría por las tardes. Tenía doble jornada la Sí. Providencia. No, ya en ese tiempo ya no era doble jornada. Era una sola, pero como colegio particular, entonces llamaban a los alumnos, entonces un curso iba una tarde, otra tarde, entonces empecé a elaborar ahí ¿Dando qué materias? matemáticas en la provincia, igual un ambiente muy bonito, me gané el cariño de, en escaso, la Sor Genoveva, entonces me mantuvieron ahí, pero en el año 2010 me parece, en la presencia del economista Rafael Correa, cambia el magisterio, recuerda. Nos obligan ya a permanecer en los colegios todo el Hasta tiempo. las 3 de la tarde. Entonces tuve que renunciar casi 20 años en la provincia que trabajé así. ¿Ya quiénes recuerda de la Providencia como alumnos? Como alumnos, el mismo que es inspector ahora en el colegio, Juan Carlos Yumbla, y mucho más que... sí. Cantidad de alumnos, es donde que más he trabajado, alrededor de 25 años en la Providencia. Más que en la Salle. Más que en el CESA trabajé 14 años. En el Roberto alrededor de unos 22, 24 años. Y acá 25, pero porque eran simultáneos del tiempo que elaboraba. ¿Y qué es lo más bonito que se lleva de la docencia? Lo más bonito de la docencia es el que me ha permitido, al menos a mí personalmente, mantener un espíritu joven. Porque usted ha ido viendo a través de los tiempos cómo van cambiando las generaciones. Y entonces yo me he ido acoplando. En los últimos tiempos ya tal vez era un profesor Bolívar Luna un poco más flexible. No tanto más bonito, pero sí más bonito, pero siempre apegado a que ellos aprendan. No regalar los puntos por regalar, que ellos se ganen. Y también tenemos grandes profesionales que han salido de ahí. Recuerdo un gran estudiante que es ingeniero electrónico, Marcos Tapia. Fue abanderado también de ahí y ahora se dedicó a la vocación sacerdotal, de que es sacerdote.
excelentes estudiantes que dejaron en alto el nombre de la Providencia, de uno como profesor. Entonces, cuando tuve que retirarme para cumplir ya Roberto fiscal, claro. Entonces pasé hasta cuando me jubilé. Una vez que me jubilé en el 2015, más sí, 2013, 14 hice de fiscal. Después dije, ya me toca ahora sí a descansar, pero estaba con mi energía completa todavía para seguir. Pero ya la docencia se volvió bastante incómoda, pues se pasaba solo planificando, muchas exigencias. No eso le iba a permitían decir, que el profesor... ¿cómo era el sistema de antes del sistema de ahora? Antes de empezar conversábamos y siempre lo sostengo que incluso los padres de ahora vivían el auténtico, por la letra por sangre entra y ahora cuando a los hijos se les levanta un poco la voz Sí, o se les exige o se les manda un poco de deber, ya los mismos padres que estudiaron así reclaman. Reclaman, sí. O sea, por ejemplo, antes también el profesor planificaba para el año, pero mayor tiempo era dedicarse a enseñar. Claro. Y al final se veía si cumplió o no sus objetivos. Y sobre todo ya de un año a otro, cuando a veces ya tocaba a otro profesor retomar. Bueno, han aprendido, no han aprendido. Y se tenía estudiantes que realmente las operaciones básicas dominaban. Ahora, hasta la fecha, estoy dando clases, había estudiantes de segundo o tercero de bachillerato que suman en los dedos. O sea, no hay ese cálculo mental, seguramente la tecnología también limitó bastante en ese sentido. ¿Y por qué cree que se da eso? Por la facilidad, la calculadora. Usted, Ahora, usted, por ejemplo, si era de los que exigía mental o las calculadoras. En lo posible lo mental, pero ya cuando yo trabajé la mayor parte de bachillerato, en sí hay temas que necesitan de cálculos más rápidos, entonces necesitaba ya la calculadora, necesariamente. Pero ellos sorprendían porque a veces estaban con la calculadora y yo sacaba la respuesta sin la calculadora. ¿No? Entonces son cosas porque no es que uno sea lo máximo, sino son las experiencias, los años de estar ahí mismo. Yo me acuerdo una vez alguien dice, no hay la raíz de 2, que es la costumbre, no hay la raíz de 2. No sé, hay la raíz de 2, no hay, ¿cuánto es? Y yo sabía hasta con 7 decimales, ¿no? 1.41, 42, 135, y se queda uno asombrado. Pero era solo esa práctica, ¿no? Entonces, siempre trataba de combinar, incentivar eso, que hagan mentalmente también, y ya cuando sea necesario el uso de la calculadora. Ahora en la Providencia han retomado eso. Casi no les permiten calculadora, pero ya los exámenes son más lentos. ¿Y usted era de los profesores que en los exámenes o en las pruebas, por ejemplo, tenía una profesora en el colegio técnico que si el signo estaba mal, 0 completamente no. el trabajo? No, jamás. Proceso. Porque a veces a uno, humanamente, ¿no? A veces hace una operación 3 más 2, 6. Y revisa 3 más 2, 6. Porque normalmente el 3 por 2, 6. Entonces uno siempre así del proceso. Porque incluso hasta les desmotiva a un alumno. Imagínense todo el trabajo bien hecho y 0. Entonces, siempre tienen su valoración. Esto vale tanto. Pero al ser profesor de matemáticas y en el área de físico-matemáticas, uno de los más temidos debió haber sido usted, o sea, por las materias. Decían a veces en el sentido, sí, o sea, por miedo a la misma materia, siempre a la matemática, pero es lo que me ha dado fortalezas, porque cuando han llegado a las clases se dan cuenta que no hay temor, cuando había que reír nos reíamos, pero siempre con disciplina y el respeto, ¿no? Mutuo. Mi respeto a los alumnos y los alumnos a mí como profesor. ¿Y ha hecho perder el año usted? Sí. Aunque nunca he reconocido que yo he hecho perder, yo decía, ustedes pierden. Porque es la verdad, ¿no? He dado todas las facilidades hasta el último. Un año, recuerdo claramente, en La Salle, un grupo de estudiantes. Un grupo, claro, perdieron en algunos. Y los padres de familia venían a suplicar que otro examen. No se trata de examen, pueden tomar 10 exámenes. Ellos todo el año no aprovecharon. Bueno, ya en el colegio hablaron, oportunidad de nuevo examen. Cada vez iban bajando la nota. En vez de subir. Voluntariamente aceptaron. Sí. Era más de triste en ese tiempo. El profesor prácticamente era el que decidía.
Ahora ya no es tanto, el profesor es la junta de curso. Sí, siempre el profesor que no es de la materia es más bonito, súbale tanto, la junta le sube. Todo eso parece que es una de las razones por las que los estudiantes se exigen menos. Y usted, con la docencia, pero y el tema ya de la arquitectura que estudió y todo, nunca, Sí, nunca ya no, ejerció, ya no pude, porque ya cuando... ¿No hay esa frustración? Sí, cuando fui, me olvidaba esa parte, fui profesor fiscal. Tuve la necesidad de estudiar pedagogía Ya para ser docencia. profesional en la docencia. Entonces estudié licenciatura en matemáticas en la Universidad de Quinoxial, A distancia. sí, a distancia. Entonces me gradué ahí y entonces prácticamente es lo que he aplicado es como profesional de la docencia. Pero y la arquitectura nunca. Ya no, nunca no. Ya no pude graduarme, yo me egresé. Pero sí tenía ese anhelo de pronto de diseñar Sí, casas, sí, pero edificios, obras. exactamente, pero ya viví en un mundo que me atrajo tanto que realmente no sentí los años que pasaban. Incluso un trabajo bastante fuerte, ¿no? Muchos se admiran que tienen la fortaleza para trabajar 40, 45 horas con números. Incluso llegué a un extremo, en alguna ocasión, un grupo de estudiantes, entre ellos me acuerdo que es ahora ingeniero Julio César Calle, no sé si conoce, y muchos más, sobrino también que es ahora arquitecto, me pedían que les prepare para la universidad en geometría, que era una materia bastante complicada y que casi no se ve en el colegio. Entonces, como ya tenía el horario completo, la mañana, la tarde, íbamos por la noche en la sala, de 8 a 9, 8 a 10 de la noche, y les ayudé. Son cosas que ellos recuerdan y que a mí también me queda satisfacción de haber podido participar en los pocos conocimientos que tenía. ¿Y usted con su familia, por ejemplo, con los hijos, cómo eran las matemáticas? ¿También enseñándoles a ellos o...? No sé si será como algo hereditario. Tengo 2 hijitas, ¿no? Las 2 muy buenas en matemáticas. Nunca me pidieron prácticamente Nunca me pidieron ayuda. Nunca pidieron ayuda. Fueron mis alumnas en la Providencia, sí, esas anécdotas. Los sobrinos también fueron, tuve hermanos también que fueron, pero siempre con todos la misma... ¿Y qué tal las clases a las hijas? Para mí no era mucho problema. Yo tomaba como un estudiante más, pero siempre, claro, está también su responsabilidad como padre, está aprendiendo, ¿no? ¿Cómo era el Ellas me corazón ahí? comentaban que se sentían incómodas, sobre todo al comienzo, que era un poco feo y quietitas. ¿Verdad? Pero usted era de señorita Luna, Sí, igual. o si no por nombre, como a los demás también. Sí. Entonces, ella evitaban decir licenciado, nada, ni papi, ni nada. Esa era la parte incómoda que ella... Ella también se sí, limitaba al licenciado. claro, sí, sí. Y una cosa muy bonita que recuerdo, una experiencia muy grata, es que cuando trabajaba en el Colegio Roberto Rodas y también la Providencia, creo que debe ser el año 2000, alrededor del 2000, hubo un concurso provincial de matemáticas, intercolegial. Entonces me llaman del rectorado en Roberto Rodas, fue un día X, me imagino un día martes. Me dice, sabe que hay esta invitación y queremos participar, pero queremos que usted, como profesor de la materia, Escoja, era ¿no? director también del área de matemáticas, les prepare, ya acepto preparar. Digo, es una responsabilidad, pero tengo que buscar. Y O sea, usted mismo se encargó de seleccionar a los alumnos. ¿También? claro, seleccionar justamente, que es la parte a veces un poco más difícil. Subí a las 10 de la mañana, como de costumbre. El hora de recreo era mi transporte del Roberto Rodas de la Playa a la Providencia, a pie, no tenía carro. Subía pensando en quién, qué va a hacer, esta responsabilidad. Cuando llego al colegio, en la Providencia, y me dicen, la madre rectora, Ahí está era invitación. Sor Consuelo Gamboa en ese tiempo, le está llamando al rectorado. Voy a ver, ¿qué será? Y me presenta el mismo, también estaba invitada a la Providencia. Dice, ahí estoy, queremos también participar, usted como profesor de la materia, queremos que preparen. Se me tocó un caso de esos, no pude eludir y preparé a los
A preparar los dos. Sí. Un chico, Suco Chañay, era del Roberto Rodas. Robert Rodas. Y de la provincia ya fue un poco difícil porque había buen equipo, había buenos estudiantes. Después fue un chico Fernando Moscoso. Nos preparamos, bueno, participaron. Y tuve la bendición de Dios que obtuve el primer premio con el Colegio La Providencia. Y el segundo término con un colegio pequeño como Roberto Rodas. Ah, ganó el primero y el segundo. Y no le dijeron nada de Roberto Rodas, has preparado mejor a los de la Providencia. No, estuvieron contentos porque fue un logro, ¿no? Participaba Luis Correro, de la Troncal, era provincial, organizado por la Casa de Cultura. Entonces, una satisfacción grande, muchos no conocían, claro. Cada quien sabía en su colegio, en la provincia ganamos el primer premio, acá ganamos el segundo. O sea, los directivos de los colegios nunca se enteraron que usted preparó a los dos. No, creo que no, no supieron. Y ahí también siempre habían concursos y cuestiones así, organizaba el colegio franciscano también. Sí. Siempre se... Pero también en la parte a interna. los dos también, o ya no. Ya no. Fue esa ocasión en la que una vez tocó preparar en dibujo artístico, Alberto Rodas, también una chica, pero esa ya es cuestión de cada alumna, la habilidad que tiene, también ganaron el primer premio del dibujo a mano alzada. Y yo le decía, para ser profesor, por ejemplo, de escuela o colegio, uno de las cualidades que debería tener uno es la paciencia. ¿Cómo controlar usted, por ejemplo, a un grupo de adolescentes, a un grupo de jóvenes también que están con sus hormonas al 100 y no saben qué hacer de su vida? Sí, también. yo creo que todo eso va dando la experiencia, la formación de uno, ¿no? Saber justamente enrumbar toda esa potencialidad que ellos tienen, ser a veces tolerantes, pero controlando. Ahora, es un poquito difícil juzgarse uno mismo, pero creo que sí soy una persona con muchísima paciencia. Al menos es lo que me han dicho siempre, que se admiraban de la paciencia. Se ha sido paciente y cuando usted sabe comprender a los estudiantes, entonces uno se convierte más bien en consejero de ellos. Sí, ha tocado ser de psicólogo también. Sí. Sin haber estudiado psicología, he ayudado algunos casos a las chicas en la Providencia, en la Salle. Me han contado todo tipo de problemas. ¿Qué es lo peor que le ha tocado escuchar de un estudiante? Porque eso también es una virtud de los profesores, les toca hacer de todo. Claro. Hay cosas, ves que, por ejemplo, bueno, no le digo en qué colegio, era un fiscal, ¿no? Entonces, un embarazo, por ejemplo. Y debe ser una de las primeras personas que se enteró de eso. Claro, que le avisan, ¿no? Y que le sorprende. O si no, ya cuestiones que a veces andaban en drogas. ¿Y qué hacer antes? Tratar de dialogar, conversar, que busquen ayuda, pero ahora ya hay más los departamentos. ¿Y cómo llevarse eso a la casa, por ejemplo? Ver a la familia, ver a las hijas. A veces, no a veces, casi siempre no, cuando estaba con mi esposa, que también era docente, le conocí en Roberto Rodas, pero me enamoré y nos casamos. Por eso dice que ha sido buen equipo. Conversábamos, yo creo que sí, conversábamos en la casa, pasando a él, y entonces, ¿qué podría hacer? Entonces buscaba ayuda también en el Departamento de Orientación Vocacional. Sí, es un poco difícil. A veces solo limitarse a escuchar y ellos ya desfogaban problemas familiares que ya son un poco secundarios, pero que se dan, ¿no? Diferentes hogares, separación de los papás. ¿Cómo superan? Y de compañeros docentes a lo largo de su trayectoria, ¿a quiénes recuerda que realmente se convirtieron en amigos de pronto? Sí, yo sí he tenido amigos, la mayoría no han sido buenos amigos, pero fundamentalmente recuerdo, por ejemplo, de La Salle, como profesores, compañeros, al licenciado Marco Carangui, al ingeniero Fernando León, que fueron compañeros y fueron mis alumnos de La Salle. Entonces era una cosa muy bonita, ¿no? Igual como decía en la Providencia, Juan Carlos, que fue alumno y ¿Y cómo es esa relación después de ser compañeros?
O sea, se vuelve algo bonito, pero siempre hay ese respeto y cariño de ellos, que es algo que a veces yo no me siento merecedor de ello. Usted siente ese afecto, y eso le da fuerza para también en los momentos que uno tiene dificultades de salud, familiares, no hacer sentir dentro del aula. Creo que es también una de las fortalezas. En la puerta quedan mis problemas, que uno siempre como ser humano tiene, pero jamás llevado dentro del aula, como el mal genio, por ejemplo. ¿No? O sea, usted no era profesor mal genio, No. pero llegaba cargado de sí, había veces que se le tocaba aguantar. Claro, o si no, había veces que también los alumnos estaban cansados de esas horas y comenzaban a querer meter un gritito, sí. Pero bastaba un pequeño gritito que daban. Pero nunca un carajo ni nada. Nunca, jamás. Casi ni en mi casa. Sí. Sí, he sido bastante paciente, pero bendecido de Dios, porque he tenido unos alumnos de los que he aprendido muchísimo. Y lo lindo, fortificante es, a donde vaya, encuentre la sonrisa, el saludo, el abrazo. A donde Y eso le iba a decir. Exalumno. Por ejemplo, cuando se hace fila en algún lado, usted era mi profesor, venga, ¿sí le ha tocado esos casos? Sí. Últimamente que hubo el desfile de los exalumnos de los colegios. De las bandas de guerra. De bandas de guerra, me invitaron en la provincia a que desfile. Y durante todo el trayecto recibir esa ovación, ese cariño, ¿no? A veces traga uno las lágrimas, pero son emociones grandes. Y yo me digo a veces, ¿yo qué he hecho para merecerme esto? Entonces son las recompensas lindas de la vida y los mejores recuerdos que uno tiene. O ver a personas que llegan a grandes sitiales. Yo creo que llegó a 2 exalcaldes, alumnos. Claro, vea usted. Y siempre ellos están atentos. También fue jefe de rentas del doctor Manolo Rodas. Fue también mi alumno en la... Presidente del directorio del IES. IES. Y también me ayudó alguna vez que yo necesité, con ese cariño, con esa bondad. También fue alumno del doctor Rafico Rivas en la Providencia. O sea, ya voy a acordarme de ese nombre. Pero a veces no se dice porque no dejar a otros sin dar la importancia que ellos tienen. Bien. Licenciado, le quiero dejar en sus palabras finales, ¿cómo se ha sentido? Gracias a usted porque no me ha hecho sentir los nervios que creí que iba a tener. Soy sincero, no soy muy apegado a las cosas, pero no he sentido ni el tiempo ni la presión. Le doy las gracias porque a la edad que uno tengo 73 años, en la edad que uno tiene, esas cosas son reconfortantes, ayudan, refrescan la mente, renovan el corazón, el espíritu de uno. Y le viene a la mente clarito que gracias a Dios, como trabajé mayor tiempo en colegios particulares, pues siempre estuve pegado al evangelio de la entrega, el evangelio del amor, que es lo que me ha dado tal vez esta virtud de poder compartir con la juventud. Muchísimas gracias al licenciado Bolívar Luna, muchísimas gracias a todos, que tengan una muy buena noche.